Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista por Vivi Upao TV. Los acompaña Berta Alba y de inmediato comenzamos. Vamos a conversar con el subgerente de Derechos Humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el abogado Marco Quintana, para hablar sobre un tema que lamentablemente es una realidad en el mundo y Trujillo no es ajeno a ello, el acoso sexual en espacios públicos. Para ello se ha lanzado una campaña de la Municipalidad Provincial de Trujillo titulada precisamente No al acoso sexual en espacios públicos. Muy buenas tardes, doctor Quintana, bienvenido. ¿Qué tal, Berta? Muy buenas tardes con tu persona y también con el público que está sintonizando en esta oportunidad. Gracias por estar en Vivi Upao TV. Muy bien. Bueno, ¿usted maneja cuáles son estas estadísticas de acoso sexual en espacios públicos, en diversos espacios públicos, donde, pues, como bien sabemos, las principales víctimas son las mujeres, en menor medida los varones? ¿Qué datos maneja la Comuna Provincial al respecto en nuestra ciudad de Trujillo? En la actualidad no tienen una base de datos precisamente por el acoso sexual en espacios públicos, en mérito a que la población no ha seguido el debido procedimiento para que pueda reportarlo, ¿no? Si bien es cierto, como bien mencionas, el tema del acoso sexual es primariamente en el tema de mujeres, pero también recordemos que la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres reconoce el tema de la equidad, y el tema del acoso sexual también se encuentra presente tanto en hombres como en mujeres. Si bien es cierto, no es visible en el parte de los hombres por el tema de la supresión social, pero también se encuentran presentes y ya se encuentran algunos casos reportados en tema de hombres, ¿no? Bien, y en el caso de precisamente en espacios públicos, en la calle, en el transporte, en diferentes locales de instituciones públicas y privadas, ¿cómo es la situación? ¿Cuál es tal vez alguna queja predominante que han podido recibir ustedes en su sugerencia sobre este tema? En el tema del transporte público tenemos algunas quejas que no se han formalizado en realidad, pero para ello precisamente hemos lanzado la campaña No al acoso sexual en espacios públicos. Recordemos que el acoso sexual se manifiesta de manera verbal, de manera gestual y también de una manera física. En el transporte público hemos visto en realidad algunos tocamientos indebidos, a unos roces corporales, pero lamentablemente el tema de los choferes o los cobradores en su defecto no se encuentran debidamente capacitados o no conocen el procedimiento que se debe de seguir, ¿no? Y en ese sentido también tenemos programada ya una capacitación con el personal de transporte urbano para que tome conocimiento. Y ahí quiero hacer hincapié en la víctima que es por estas manifestaciones físicas en el transporte público, para que pueda reportar de manera inmediata al conductor y quien tiene que ponerla a resguardo en conjunto con los testigos, ¿no? Subsecuentemente debemos de mencionar que la Municipalidad Provincial de Trujillo ya tiene incorporado en el cuadro único de infracciones la sanción administrativa, y en ese sentido se tiene que iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra estas personas que realizan estos actos indecorosos, ¿no? ¿Hay sanciones definidas para estos infractores, para estas personas que cometen este acoso, tipo roce, o tal vez palabras de alto calibre, de contenido obsceno, o tal vez incluso exhibicionismo también, ¿no? Se da. Así es. En el tema del exhibicionismo debo manifestar que se da más en espacios públicos, como por ejemplo las vernas centrales o vías públicas, ¿no? En lo referente al cuadro único de infracciones, debemos mencionar que nosotros tenemos la gradualidad en grave o leve o bastante grave, ¿no? Y la sanción es pecuniaria. Por ejemplo, por realizar actos de tocamientos indebidos, como bien lo mencionas, el tema de roces corporales, frotamientos contra el cuerpo o en su defecto masturbación, o se ha visto algunos casos también que muestran las partes íntimas contra una o en su defecto contra varias personas, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando de una sanción pecuniaria de una UIT. Paralelamente a ello, la víctima tiene que acercarse a la Subgerencia de Derechos Humanos con el programa de ProMujer para tomar el caso, reportar, iniciar el procedimiento administrativo sancionador, pero paralelamente reportar estos casos al Ministerio Público para que tome conocimiento y de esta manera también pueda iniciar las acciones de investigaciones preliminares y se pueda determinar y sancionar tanto administrativamente por parte de la municipalidad y penalmente por parte del Ministerio Público.
Y a manera de un trabajo de oficio se puede tal vez vincular con las cámaras de seguridad o que se pueden instalar en las unidades de transporte o en las calles de Trujillo con las señales, con las centrales de monitoreo, videovigilancia, para también poder tomar estos casos de oficio, porque también conocemos que es bastante tedioso o tal vez incluso vergonzoso, aunque no debería ser así para algunas personas que puedan ser víctimas de este tipo de acoso en la vía pública o en espacios públicos. Así. También debemos de mencionar que la ordenanza municipal también involucra al personal de seguridad ciudadana. El personal de seguridad ciudadana tiene que, sobre todo, impulsar medidas de prevención y atención y, sobre todo, protección frente a actos de acoso sexual que puedan afectar los derechos de estas personas. En especial, debemos de mencionar que deben de proteger los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes que forman parte de una población vulnerable que en realidad no se visualiza mucho, ¿no? Asimismo, debo de manifestar que para la próxima semana tengo programada una reunión no solo con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, sino también con la Gerencia de Transporte y con la Gerencia de Desarrollo Económico Local. Debe recordar que tanto en los establecimientos deben de tener sus carteles o las señalizaciones en espacios públicos en alusión al no acoso en espacios públicos, ¿no? Bien, ¿cuáles son las activaciones, las actividades específicas que están desarrollando como parte de esta campaña no al acoso sexual en espacios públicos? Hemos empezado con una campaña de sensibilización en el mercado de Los Portales. Subsecuentemente, para la próxima semana, estoy ya realizando las coordinaciones pertinentes con el Mall Aventura Plaza para que se continúe con las campañas de sensibilización. Luego de ello, vamos a continuar con el transporte y después de terminar las campañas de sensibilización, van a entrar a tallar la unidad orgánica, como ya se ha mencionado, Gerencia de Desarrollo Económico Local, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Gerencia de Transporte Público, a efectos de que puedan intervenir y infraccionar a estas personas que están realizando actos no adecuados y que violentan los derechos fundamentales de las personas. Bien, es necesario entonces trabajar de la mano también de la educación para poder detectar este tipo de hechos, no normalizarlos, no confundirlos y poder estar siempre alerta y también tener esa confianza en las instituciones, en las autoridades para poder hacer la denuncia y también sentirse protegida también, ¿no?, por las autoridades. Así es. La pregunta, acoto en realidad que también la Gerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deportes va a promover y va a impulsar las campañas educativas informativas. Y su finalidad también va a ser el tema de la sensibilización y comprometer en realidad a la población el ejercicio de conductas libres de acoso sexual, ¿no? Bien, y también es posible que los ciudadanos, que pueden ser observadores involuntarios de este tipo de acosos en el transporte público, en las calles, en algún local comercial, etcétera, puedan hacer la denuncia también, tal vez dando algunas señas, algunos datos de la información ante las autoridades. ¿Es viable también esto? Porque muchas veces las víctimas no se animan, ¿no? Así es, si la víctima en realidad no se anima, la persona que lo puede acompañar o la persona que es testigo puede personarse a la Subgerencia de Derechos Humanos. Nos encontramos en Urbanización Los Portales, Manzana R, lote 11, y de esta manera nosotros, al tomar conocimiento, pero debemos de tener en consideración que cuando nos ponen en conocimiento nos deben de acompañar algunos medios probatorios, videos, fotografías o en su defecto audios, para tener nosotros los medios probatorios idóneos para poder aperturar el expediente pertinente, derivar al Ministerio Público, si ha sido en transporte urbano, derivar al órgano instructor para que inicie también los procedimientos administrativos sancionadores pertinentes, ¿no? De esa manera nos pueden ayudar a nosotros a que podamos infraccionar a estos malos ciudadanos que tienen estas malas praxis. Bueno, también se sabe que en este tipo de casos de acoso sexual, porque muchos son de índole psicológica, ¿no?, de afectar la psicología de la persona, con palabras llenas de contenido sexual, entre otras, son de muy difícil probanza, como se conoce en el tema del derecho, ¿no? Es muy complicado también tener esto, ¿no? Entonces,
¿Cómo se podría tener una alerta, una prevención mayor? Porque es verdaderamente complicado, incluso cuando es un acoso laboral o un acoso, digamos, en otro lugar donde haya mayor constante acercamiento con el acosador o con el presunto agresor. ¿De qué modo podría la víctima recabar estas pruebas, no? En el extremo de las manifestaciones verbales, dicho sea de paso, los comentarios o insinuaciones de carácter sexual, la víctima se apersona al programa de ProMujer que pertenece a esta sugerencia de derechos humanos. Brindamos la atención psicológica y el trabajo social. Con esos dos informes vamos a remitir a la unidad orgánica que sería el órgano instructor y también paralelamente al Ministerio Público para que inicie las indagaciones del caso, ¿no? En el extremo, sí, de el acoso sexual en transporte público, sí se puede tener evidencias fotográficas o audiovisuales, ¿no? Bien, muy bien, porque yo, bueno, considero que lo que se redujo bastante es el acoso verbal en las construcciones, ¿no? Porque esta ley se hizo y se colocó, incluso por sus mismos empleadores, se colocaron estos carteles prohibidos, el acoso sexual, ¿no? Entonces, ya no se puede apreciar estos silbidos o estas palabras subidas de tono que antes era muy frecuente en las construcciones, ¿no? De edificios, etcétera, y ahora parece que se ha tenido esta ley un impacto, pero porque está direccionada por los empleadores y por el tema del dinero, ¿no? Está afectando el bolsillo de estas personas que tal vez cometían estos actos impunemente. Debo de manifestar ahí que nosotros como Municipalidad Provincial de Trujillo una ordenanza municipal, la ordenanza municipal 30 del 2022, que ya también se ha hecho la difusión pertinente por la página oficial de nuestra entidad para que pueda tomar conocimiento de la ciudadanía y de esa manera, como muy bien te mencionaba, tenemos ya un cuadro único de infracciones y sanciones, es que ser en realidad a la persona natural o al conductor del vehículo que permite que se puedan realizar estos de acoso sexual o en su defecto también existen establecimientos al titular de la licencia de funcionamiento, ¿no? Abogado Marco Quintana, por favor, una nueva invitación para finalizar, una nueva invitación a las instancias donde pueden acudir las víctimas de este tipo de acoso sexual en espacios públicos, por favor. Bien, hacemos la invitación a la Subgerencia de Derechos Humanos. Nos encontramos ubicados en la urbanización Los Portales, Manzana R, lote 11. Puede venir de manera directa con mi persona, quien de manera oportuna e inmediata les va al área de ProMujer para aperturar el expediente, iniciar el procedimiento administrativo sancionados en contacto con la Defensoría del Pueblo y de manera inmediata correr traslado al Ministerio Público. A la altura del Plaza Vea Chacarero, ¿no? Para mayores indicaciones. Muy bien. Abogado Marco Quintana, sugerente de Derechos Humanos, gracias por estar en la entrevista. Muy bien, gracias por la invitación, Berta. A usted. Vamos ahora a una pausa y regresamos con más.